Buenas tardes, mi nombre es Luis Sebastián González, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica y en este video voy a mostrar el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario y en diseño de almacenamiento de datos correspondientes a instrumentación virtual a la etapa 3. Bueno, en el segundo punto de la actividad podemos observar, esta fue la interfaz gráfica que yo diseñé en LabVIEW, donde pues intenté representar todos los elementos involucrados en el problema planteado del semestre, que es pues la medición de algunas variables en un invernadero. Entonces pues hice uso de módulos DSC, pues que da un aspecto visual más completo. Entonces como primera medida agregué estos botones, estos de Start y Stop del sistema. En esta parte pues tenemos el tanque de agua que va a suministrar el sistema de riego del invernadero con su bomba y su válvula de salida. Creé este bloque que es el de visualización por una pantalla o un computador. Y bueno, aquí podemos observar en este cuadro verde la parte del invernadero donde incluí los elementos como lo son el sensor de temperatura, sensor de humedad y sensor de pH. Agregué otro sensor de temperatura para sacar una temperatura promedio en el área del cultivo. También podemos visualizar aquí estas válvulas que me representan la salida de los aspersores del sistema de riego, distribuidas de esta forma. Entonces, en el invernadero poseemos dos indicadores piloto para saber si el sistema está funcionando o está apagado. Entonces, todos estos datos de los sensores vienen sensor de temperatura conectado a su respectivo transmisor, igual que el sensor de humedad a su respectivo transmisor, que ya están representados dentro de un tablero de control. Estos transmisores van conectados al PLC, que es el que me va a controlar el sistema, y el PLC envía los datos a esta visualización. En esta parte de abajo pues coloqué los indicadores de barras y axis semicircular, circular, para que se pueda visualizar la temperatura, la humedad relativa y el nivel de pH, cada uno con su respectiva gráfica en el tiempo. Entonces se intentó incluir todos los elementos que se implican en el desarrollo del problema. En estos momentos podemos observar la interfaz en el LabVIEW, pues como se mencionó, se usaron todos estos módulos de DSC, se trataron de usar la mayoría de módulos posibles, ya que dan un aspecto visual más completo para este tipo de soluciones. Bueno, para la parte del diseño de almacenamiento de los datos que provienen de los sensores, entonces yo hice uso de este bloque BI, Write to Measurement File Express, que prácticamente pues lo que hace, este bloque es un bloque de escritura de datos que almacena estos datos en varios tipos de archivos, dentro de los cuales están texto, binario con XML y Microsoft Excel. Entonces cuando agregamos este módulo a LabVIEW nos muestra esta pantalla donde podemos configurar varios parámetros, guardar en un archivo, reescribir el tipo de formato que ya lo mencioné, y esta parte que es muy importante, que nos agrega una columna de tiempo. Entonces bueno, pues al obtener los datos del Arduino por medio de estos bloques, se realizó se hizo uso de este bloque, que es un conversor de datos de cadena decimal a número, para poderlo representar en el indicador de barras y en la gráfica. Entonces los convirtió a número. Entonces esta salida de tipo número pues se conecta a la entrada del bloque Write to Measurement File y se configuran los parámetros del archivo. En este caso pues inicialmente lo exporté a un archivo de Excel en el cual me muestra algo como lo que está en pantalla. Aquí los valores del sensor y la hora
y la fecha en esta columna A. Entonces pues se requiere y es fundamental que aquí haya títulos de los sensores para poder identificar qué magnitud se está leyendo, qué variables están obteniendo los datos. Pues para agregar los títulos de los sensores en las columnas de Excel se hace uso de este bloque Set Dynamic Data Attributes, que se usa para configurar los atributos de los datos dinámicos que vamos a almacenar. Al agregarlo a la pantalla del diagrama de bloques nos sale esta pantalla, en la cual en esta casilla Signal Name podemos colocar el nombre de la variable que estamos obteniendo los datos, y esa es la que nos va a aparecer en el archivo Excel. Se puede agregar desde esta pantalla, o se puede agregar una constante ingresando a este pin Signal Name. Se puede de las dos formas. Entonces pues al conectar varios datos, aquí por ejemplo de varias señales, digamos la de temperatura y la humedad, este bloque muestra errores al exportar el archivo a Excel, no soporta el tipo de formato y borra el archivo automáticamente. Para una sola señal el almacenamiento funciona perfecto, pero para varias señales en Excel genera errores. También al unir varias señales al mismo punto de entrada del bloque genera errores al mostrar la hora y la fecha actuales cuando se puede abrir el archivo Excel. Entonces para solucionar esto, después de probar varios arreglos, varias eh, instrucciones, decidí cambiar el tipo de formato a exportar por uno de tipo binario TMS. Entonces se agrega el bloque getTime en segundos. Este bloque lo que hace es suministrarnos la hora y la fecha actuales, y se ingresa a esta entrada timestamp del Set Dynamic Data Attributes. Entonces estamos obteniendo la fecha y la hora actuales. Entonces pues esta configuración genera un archivo .tms, el cual se puede abrir en un libro de Excel en blanco por medio de la pestaña complementos, y aquí se busca el archivo tms. Lo que nos va a generar es algo como lo que estoy señalando en estos momentos: los títulos de las variables temperatura, humedad, sus medidas y la hora y la fecha actuales. Entonces pues en estos momentos vamos a a correr la simulación completa y a observar el almacenamiento de las variables perfectamente como aparece aquí en este cuadro y con la hora actual. Bueno, en estos momentos ya tenemos las pantallas compartidas. Podemos ver aquí la simulación en Proteus, la parte derecha, y aquí en LabVIEW. Entonces pues como habíamos mencionado, aquí se configuraron este puerto, que es el COM2, donde se reciben los datos de temperatura, y este puerto 2 es el que viene conectado al COM4, donde se reciben los datos de humedad. En el diagrama de bloques podemos observar que se usaron los bloques que se expusieron anteriormente, el Groyton Measurement File y el Set Dynamic Data Attributes. Entonces se usó un Set Dynamic para temperatura y otro para humedad, en los cuales se colocaron este bloque getDateTime, que nos suministra la fecha y hora actuales, tanto para temperatura y para humedad. Entonces pues aquí podemos ver que lo estoy exportando a una ubicación específica en el tipo de formato binario TDMS. Entonces le damos OK. Ya la parte de conexión y obtención de datos por puerto serial se explicó específicamente en el video de la fase anterior. Entonces pues aquí la importancia es estos bloques para el almacenamiento de los datos de los sensores. Entonces en el Proteus ya se cargó el programa, el código. Entonces vamos a correr la simulación en estos momentos. Listo, aquí podemos visualizar que tenemos mediciones de temperatura 14 grados, humedad de 56% y pH de 7.
Entonces en estos momentos vamos a correr la simulación de LabVIEW. Entonces ya se escogió el tipo de formato, entonces ahí no lo va a guardar el almacenamiento de los sensores, de los datos de los sensores. Bueno, podemos ver el LabVIEW que está corriendo y los datos coinciden con los del Proteus. 14 para temperatura, 14 y 56 para humedad. Entonces vamos a empezar a modificar estos valores. Modificamos acá en Proteus por medio del potenciómetro, primero para temperatura, aquí lo estoy moviendo para que nos dé un valor mayor. En estos momentos, temperatura 37, aquí también 37, 37 en LabVIEW, 37 en Proteus. Vamos a modificar la humedad, entonces nos acordamos de esos valores, 37. Aquí estoy modificando la humedad, entonces en Proteus ya me muestra 23% y aquí 23%. Podemos ver en la gráfica lo que estamos modificando. Entonces sigamos cambiando. Voy a recordar estos valores 37 y 23. Llevemos la temperatura al máximo, o bueno, cercano al máximo. Tenemos 44 grados aquí, 44, 46, perdón. Y en la LabVIEW igual. Y modifiquemos por última vez la humedad. Llevémosla a uno de los extremos. Entonces aquí me está dando de humedad un 5%, 5% en LabVIEW, la conexión por puerto serial está funcionando perfecta. COM2 y COM4 conectados con el Proteus. Podemos ver cómo cambian de color los pines de estos conectores de B9 de puerto serial, ya que están enviando pues la información. Bueno, pues también podemos visualizar en el Visual Terminal los datos que está enviando. Entonces ya está hecha la comunicación entre Proteus y LabVIEW. Se está registrando efectivamente, óptimamente por puerto serial. Ahora vamos a ver el almacenamiento de los datos. Entonces pausamos la simulación en un archivo de Excel, un libro en blanco. Pues recordamos la ubicación que le di para exportar. Entonces está aquí en una carpeta del curso de instrumentación virtual. Entonces lo que hacemos es lo que expliqué en una diapositiva anterior. Nos vamos a complementos y en complementos le damos esta opción: importar un archivo .tmd, pdm, perdón. Entonces aquí está, se llama datos guardados en mi archivo. Le damos a abrir, esperamos a que cargue el archivo. Aquí nos da unas características y en esta hoja nos aparece efectivamente temperatura y humedad con la fecha y la hora actuales. Podemos ver aquí la hora de mi computador, 12:41 am. Entonces podemos ver aquí desde las 12:37 empezamos a tomar datos. Entonces podemos ver la temperatura, lo cambiamos hasta llegar a valor de 37, esos valores que nos acordamos, y va aumentando aquí la hora, los minutos, hasta que llegamos a un valor de 46 a las 12:40 de la mañana. Igualmente para la humedad, comenzamos con un valor de 56 a las 12:37 de la mañana, fuimos variando 23, aquí más o menos a las 12:48, y terminamos con un valor de 5% a las 12:40 de la mañana, que son con los valores que terminamos, como pueden ver aquí en el Proteus, 46 de temperatura y 5%. Entonces ahí se está mostrando efectivamente el almacenamiento de los datos de los sensores por un medio pues visible, donde se pueden observar el tiempo, la temperatura y la humedad. Esta casilla pues la genera automáticamente, pero igual la podemos ocultar.
Entonces ahí se está llevando a cabo el almacenamiento óptimo de los datos de los sensores. Bueno, muchas gracias. Con esto se da pues cumplimiento a la actividad. Muchas gracias.